doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Sean todos bienvenidos a esta sexta sesión reglamentaria 2023. En esta ocasión, el coordinador del Comité del Desarrollo Académico en Ortobiológicos, el doctor Raúl Álvarez San Martín y su grupo, van a hablarnos del panorama del uso de los ortobiológicos en la rodilla. Por ahora, esperamos que todos ustedes disfruten este nuevo tema que a lo largo de muchos años ha tratado de surgir con los ortobiológicos y que en esta ocasión estamos seguros que estamos muy bien preparados para dar esta sesión. Y ahora les voy a leer en nombre del doctor García Pinto, como ya lo referí, la lectura corresponde a la quinta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que fue celebrada el 7 de junio del 2023. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la quinta sesión correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas, con un registro de 388 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios realizada el 1 de mayo de 2023 en el marco del Congreso de Acapulco y se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y a su vez se dio la apertura de la sesión coordinada por el doctor Julio César Pérez Álvarez, titular del capítulo de alta especialidad de cadera y rodilla. El doctor Pérez a la vez dio una breve introducción sobre el panel del foro, características de los materiales protésicos en la artroplastía total de cadera. Posteriormente, se presentaron los temas de los panelistas que participaron y a las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. En este momento le doy la palabra a la doctora Frida Medina para que continúe con la lectura. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Guillermo García Félix. Veamos eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se mantienen las actividades de forma normal en el horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver sus necesidades. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o de su hogar. Acceda a través de https://plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en el mes de junio, de acuerdo al siguiente orden. 1. 14º Diplomado de Formación de Profesores en el Área de la Salud, realizado el 2, 16 y 30 de junio. 2. Sesión del Comité de Desarrollo Académico en Enfermería Quirúrgica en Ortopedia, realizada el 15 de junio. 3. Sesión conjunta con el capítulo de alta especialidad en pie y tobillo y la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, realizada el 21 de junio. 4. Curso de artroscopía y osteosíntesis de hombro en espécimen biológico,
realizado los días 22 y 23 de junio en Surgical Skills, Naucalpan, Estado de México. 5. Sesión de capítulo de alta especialidad en columna, realizado el 30 de junio. No te pierdas nuestras siguientes actividades académicas a realizarse de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web. A efectuarse este mes de julio de acuerdo al siguiente orden. 1. Tenemos la sesión conjunta con el capítulo de alta especialidad en pie y tobillo y la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo a realizarse el martes 11 de julio en punto de las 20 horas. 2. Tenemos la sesión de Comité de Desarrollo Académico en Rehabilitación en Ortopedia a realizarse el miércoles 19 de julio a las 20 horas. Número 3. Tenemos la primera sesión extraordinaria a realizarse el miércoles 26 de julio a las 20 horas. Número 4. Curso de formación de peritos en ortopedia a realizarse en su primer bloque del jueves 27 al sábado 29 de julio. Informes e inscripciones a través de nuestras líneas telefónicas y páginas web. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, CMO, y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, AC, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo 5, artículo 10, en los incisos 10.2 y 10.8 del Estatuto Social vigente, convoca a los asociados que reúnan los requisitos al que se refiere el artículo 13, incisos 13.2 para vicepresidente y 13.6 para tesorero propietario, presenten su carta de intención para participar en la jornada para la elección de vicepresidente y tesorero propietario del Consejo Directivo para el bienio 2024-2026. Las solicitudes de documentación requeridas deberán ser entregadas en copias fotostáticas, engargoladas y de forma personal en las oficinas del Colegio Mexicano de Ortopedia y se recibirán como fecha límite el día 31 de julio del presente año, para que posteriormente los órganos de gobierno analicen y ratifiquen cada una de las candidaturas. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos aquí en el colegio. Favor de recogerlos en horario de atención de lunes a viernes de 10 a las 18 horas. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Al doctor José Abonce Centeno, al doctor Óscar Alejandro Chavira Torres y por último, a continuación, le cedemos la palabra al doctor Raúl Álvarez San Martín, quien es el titular del Comité de Desarrollo Académico en Ortobiológicos, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Panorama del uso de ortobiológicos en rodilla. Sean ustedes todos bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidos a la parte académica de esta sesión reglamentaria a cargo del Colegio Mexicano de Ortopedia y su capítulo académico de ortobiológicos. La fecha hoy es 5 de julio del 2023. Hoy vamos a tener un bloque académico específicamente de ortobiológicos en rodilla. Vamos a comenzar con un panorama breve sobre lo que es el nuevo capítulo de ortobiológicos creado recientemente. Eso va a ser una introducción por parte mía. La siguiente plática va a ser el papel de los ortobiológicos, específicamente la viscosuplementación en rodilla, también va a estar a mi cargo.
A continuación vamos a tener la participación del doctor Carlos Salvador Juárez Rojas con el uso de matriz de colágeno para reconstrucción de cartílago articular. Seguiremos con el doctor Jorge Asís Jacobo y su plática titulada Ortobiológicos para la reconstrucción de túneles óseos en rodilla. Y vamos a tener también al doctor Diego Pérez Salazar Marina con su presentación titulada Uso de plasma rico en plaquetas en la reconstrucción de meniscos. Espero que esto sea de su interés, de su agrado y, por supuesto, aprovechar la invitación a que participen en el capítulo de ortobiológicos en cada una de nuestras jornadas, congresos y reuniones, porque es un capítulo que está creciendo rápido, a veces el conocimiento nos rebasa, pero bueno, ya tenemos un capítulo en el colegio para poder hablar de estos temas a nivel profesional. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación acerca de la introducción del nuevo capítulo de ortobiológicos. Quiero darles un breve precedente, que ya lo habíamos mencionado en la primera sesión cuando se propuso la creación de este capítulo. Bueno, ya tiene historia el colegio acerca del tratamiento de este tipo de temas. Existía antes un capítulo que se llamaba Banco de Tejidos. Yo entré al colegio con el doctor Rafael Vázquez Bayot como secretario de ese capítulo que apenas iniciaba, y posteriormente lo fuimos desarrollando gracias a la confianza de las presidencias del colegio y, bueno, su visión de que necesitábamos este nuevo capítulo. A partir del 2020 lo volví a retomar y lo reestructuré con el nombre de ortobiológicos, y a partir de entonces hemos tratado de consolidar este capítulo dentro de congresos, jornadas y reuniones. Por supuesto, desde entonces se construyeron relaciones importantes con todas estas instituciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por supuesto el Centro Nacional de Transplantes, algunos institutos nacionales de salud y centros de investigación importantes, pero además también algunas sociedades internacionales y compañías que se encargan de la producción de todos los insumos que usamos en quirófano. En la academia, bueno, hay varios recursos. Hay dos fechas importantes en la creación de este capítulo. Fue propuesto en una sesión reglamentaria del 14 de enero del 2021 y el primer bloque académico en Congreso se obtuvo el 29 de abril de 2022. A partir del 75 aniversario del Colegio Mexicano de Ortopedia ya estábamos tratando de trabajar acerca de la estructuración de un capítulo como este, y a partir de los siguientes congresos en la Ciudad de México y luego en Acapulco tuvimos nuestros programas. Por primera vez en la historia del Colegio Mexicano de Ortopedia tuvimos un programa específico en ortobiológicos, y los primeros 3 bloques fueron aloinjertos en ortopedia, el plasma rico en plaquetas y proteínas óseas morfogenéticas, que por cierto causaron gran entusiasmo por aprender este tipo de ciencia. El siguiente fue en Acapulco, con las tecnologías emergentes de aloinjertos, la biotribología articular con la viscosuplementación, en donde agregamos un nuevo tema, además de la viscosuplementación, no por necesidad de nosotros, sino de los pacientes, porque llegaban cada vez a la consulta. Vamos a ver más adelante qué bloque fue. Y matrices y clona celular en ortopedia. Ha existido un continuo de cooperación entre las instituciones, principalmente el Colegio Mexicano de Ortopedia y del CENATRA, en un programa de formación de coordinadores de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en donde se trata toda la ciencia de los bancos de tejidos y los criterios de donación de órganos y principalmente tejidos osteotendinosos. En cuanto a los ortobiológicos, los objetivos planteados en la última sesión, ¿cuáles fueron los que se lograron? Bueno, logramos una mayor comprensión, simpatía y empatía y solidaridad hacia el nombre del área académica. Muchos en los congresos ya están preguntando de qué trata este capítulo, y por curiosidad están asistiendo a las conferencias. Ya estamos identificando áreas de innovación quirúrgica y desarrollo biotecnológico. Tenemos ya un apartado sobre la innovación tecnológica. Tenemos mayor congruencia con las áreas de desarrollo científico a nivel internacional. Muchos colegios y asociaciones están incluyendo este tipo, incluso congresos completos específicamente en esta nueva área. ¿Actualizamos las opciones académicas del Colegio Mexicano de Ortopedia? Por supuesto que sí. ¿Perfilamos una nueva área de producción científica en ortopedia? Sí, estamos invitando a que publiquen artículos científicos o de revisión en el Acta Ortopédica Mexicana. Tenemos ya un consejo académico de expertos para hacer revisiones y actualizaciones constantes. Así es, estamos identificando a los ortopedistas que están trabajando a nivel nacional sobre estas tecnologías.
Ser una guía de enseñanza, actualización y divulgación, por supuesto, lo estamos cumpliendo. Ser un área de oportunidad para el desarrollo científico académico de residentes de la especialidad, ortopedistas y disciplinas relacionadas. Y tener nuestra prioridad, que son todos los ortobiológicos y lo que vaya surgiendo en cuanto a nuestra práctica médica. Estas son las áreas que definimos dentro del capítulo que podemos nosotros desarrollar, y lo que los pacientes nos obligaron a tratar fue todo un bloque sobre suplementos y tecnologías emergentes. Hay una gran cantidad de suplementos que se han puesto en boga y que los pacientes están utilizando y están llegando cada vez más con estos insumos, y pues tenemos que estar actualizados sobre todos los potenciales efectos adversos y si realmente tienen efecto en los pacientes. Pero tenemos a los aloinjertos óseos, factores de crecimiento, la terapia celular, que no es de cartílago, las preparaciones sanguíneas, biomiméticos de bioterapia celular, las terapias basadas en matrices de clona celular, los inmunomoduladores, los sustitutos óseos y la nanotecnología. Reconocimiento académico, bueno, también buscamos el reconocimiento académico sobre científicos o trabajos que hayan sido importantes durante la formación o el desarrollo del capítulo, y le otorgamos un reconocimiento a través del capítulo por el Colegio Mexicano de Ortopedia a la doctora María Cristina Velasquillo Martínez por sus aportaciones científicas en el área de ortobiología, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa en ortopedia y traumatología. Ella es una científica de punta de desarrollo nacional en toda esta área y labora en el Instituto de Ciencias y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También dimos un reconocimiento, un premio, a un reconocimiento a este equipo multidisciplinario de 3 mexicanos, el doctor Edmundo Berumona Farrete, David Chungarceo y Octavio Carmona Maínez, y Carlos Leal Contreras, todos ellos actualmente trabajando en Chihuahua, porque produjeron este libro que se titula Transplantes de meniscos a través de la editorial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y fue por su aportación al desarrollo científico, en este caso en la modalidad de libro. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos para el 2024? Bueno, continuar con programas académicos, integrar a más miembros del colegio al capítulo, captar más propuestas de trabajo, convocar la participación de más expertos, continuar con los reconocimientos. Sí, a mí la verdad es que me gustaría que se hiciera probablemente en cada Congreso Nacional en la Ciudad de México, pero hay un problema, hay que buscar a esos que nosotros consideramos que se merecen, y además este premio o reconocimiento, aunque no es económico, pero sí es muy importante porque lo hace el Colegio Mexicano de Ortopedia, darle luz a todos aquellos trabajos que pueden llegar a ser importantes en el área científica y principalmente mexicanos, ¿no? Aumentar publicaciones en el área, por supuesto, en el Acta Ortopédica Mexicana, y lograr mantener la continuidad del capítulo. Aquí les dejo mi correo para cualquier contacto que quieran hacer, duda o aclaración. Y bueno, en el 75 aniversario nos dieron algunos de los profesores una medalla de aniversario del colegio, y me gustó una frase que traía anexa, y dice: la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. No actuamos correctamente porque tengamos excelentes virtudes, sino que somos virtuosos porque actuamos correctamente. Somos lo que hacemos repetitivamente. La excelencia entonces no es un suceso, sino un hábito, ¿no? Una frase de Aristóteles que me pareció oportuno compartir con ustedes, porque esto también es lo que significa el Colegio Mexicano de Ortopedia para todos, ¿no? Bueno, pues solo los invito a que sigamos haciendo historia en la Academia Nacional a través del Colegio Mexicano de Ortopedia, y muchísimas gracias a todos por su confianza, y sobre todo la infinita gratitud a todos los profesores con su generosidad que han participado para el desarrollo del capítulo y compartido sus experiencias clínicas y quirúrgicas en cada uno de los congresos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a hablar ahora de viscosuplementación dentro del bloque de ortobiológicos en rodilla. Para empezar a hablar de ese tema, por supuesto, hay que iniciar con las ciencias básicas. El ácido hialurónico es una cadena de polisacáridos formada por unidades repetidas de N-acetilglucosamina y ácido glucurónico. Una rodilla normal, en sus 2 mililitros de líquido sinovial, tiene entre 2.5 a 4 miligramos por mililitro de ácido hialurónico. Y una rodilla con osteoartrosis disminuye en menos de un tercio esta concentración.
y por tanto disminuye también sus capacidades, que son las propiedades reológicas, y disminuye la densidad dinámica, la elasticidad, el efecto de filtro, de barrera y de nutrición. Las propiedades del ácido hialurónico son características de las articulaciones sinoviales y esto nos ayuda a que el líquido sinovial se comporte como un pseudoplástico. ¿Qué es esto? Bueno, durante el cizallamiento elevado aumenta la elasticidad, pero disminuye su viscosidad, y cuando hay cizallamiento bajo, disminuye la elasticidad y aumenta la viscosidad. Si hay un movimiento rápido, absorbe los impactos, y si hay un movimiento lento, actúa como lubricante. Pero no solo eso, también tiene actividades biológicas, y hay 3 actividades biológicas bien identificadas, que son un efecto antiinflamatorio porque disminuye los leucocitos y la síntesis de ácido araquidónico, funciona como anabólico porque estimula a los fibroblastos para producir más ácido hialurónico, y como antiálgico porque inhibe a los nociceptores y a la sustancia P. Se ha dicho, o sea, en estudios científicos se ha dicho que es equiparable el efecto analgésico con la indometacina. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de restablecer o qué cosa es la viscosuplementación? Bueno, es una inyección intraarticular de ácido hialurónico con el fin de restaurar las propiedades elásticas y viscosas del líquido sinovial para tratar de regresar a la homeostasis. Es un tratamiento que sigue después de la farmacología y la rehabilitación, no es un tratamiento primario. El beneficio no es permanente tampoco porque tiene la capacidad de ser biodegradado. Y no es un método preventivo, es decir, no vamos a estar inyectando pacientes para que no se desarrolle osteoartrosis. ¿Cuáles son los insumos que tenemos a la mano en México? Bueno, están clasificados de 2 maneras. Unos son nativos o con enlaces cruzados y los otros son de bajo peso molecular o alto peso molecular. A mayor cantidad de enlaces, esto nos da una eficacia prolongada, aumenta la resistencia a la biodegradación. Y el mayor peso molecular nos ayuda a aumentar la elastoviscosidad y esto nos da también un mayor efecto analgésico. Pero aquí entramos en un problema. Estos están en orden alfabético, son todos los productos relacionados en cuanto a aplicación intraarticular. ¿Cuál vamos a escoger de todos ellos? Y esta industria está creciendo muchísimo. Bueno, ¿cuál debo usar? ¿Cómo se consideran? ¿Es un producto sanitario? ¿Es un dispositivo o un insumo? ¿Es un medicamento o un fármaco? Hay que otra vez entrar a las definiciones. Fármaco es un medicamento, tiene una acción farmacológica, es decir, tiene comportamientos farmacodinámicos y farmacocinéticos dentro del cuerpo, sobre interacción celular, proliferación celular, desarrollo, diferenciación, reconocimiento, locomoción, etc. Un implante o un insumo es algo que vamos a colocar dentro del cuerpo, pero tiene una acción físico-química. No tiene realmente grandes propiedades farmacodinámicas o farmacocinéticas, ligeras probablemente, pero afecta la estructura de la matriz, las interacciones en enlaces químicos, el balance hídrico, funciona como lubricante. Tenemos 3 clases de productos que contienen 3 productos, ¿no? 3 insumos. El hilano GF20, que es un insumo biomecánico, tiene ácido hialurónico de enlaces cruzados. El hialuronato de sodio, que es un insumo biomecánico, y el hialuronano, que es un insumo farmacológico, y este es el único que tiene acción biológica. Los otros son más biomecánicos. En México, ¿cuáles tenemos? Bueno, aquí voy a presentar una lista de insumos de venta en farmacias, salvo 2 de venta directa de proveedor. Y esto quiere decir que todos cuentan con registro sanitario ante la COFEPRIS. Tenemos el primero, que es el hilano GF20, en una concentración de 80 a 20%. Puede ser de dosis única o una dosis seguida cada semana hasta un máximo de 3. Es un producto de origen animal y tiene enlaces cruzados. Pero aquí están también viendo sus costos, ¿no? Son a veces para algunos pacientes prohibitivos. Este grupo es ácido hialurónico al 1%, las dosis son también seguidas, son máximo 3 seguidas intercaladas de una semana. No son productos de origen animal, pero sí son productos de fermentados de cepas de estreptococos y también tienen enlaces cruzados. Y también su precio varía. La mayoría viene en presentación de 3 mililitros para aplicación directa estéril, ¿no? Esto tiene que hacerse bajo, ya veremos la técnica cómo es más adelante. Y aquí tenemos otros 3 que les llamo de ácido hialurónico plus. ¿Por qué? Porque tienen 3 sustancias más. Este que se llama, Sinoli, tiene sorbitol de 80 miligramos, el segundo tiene triamcinolona de 4.5 miligramos, y el tercero tiene manitol a 10 miligramos. El sorbitol y el manitol lo utilizan como antioxidantes, y la triamcinolona es el único esteroide que se ha aceptado para uso intraarticular, porque sabemos que los esteroides tienen un efecto condrotóxico sobre todo este tejido de la rodilla, aunque también están saliendo estudios que los esteroides convencionales a dosis bajas pueden ser condroprotectores, a dosis altas pueden ser condrotóxicos.
tanto el que tiene sorbitol como triamcinolona no están de venta en farmacia, están disponibles directamente de venta de proveedor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo les daría sobre el uso de viscosuplementación? La primera recomendación es no adquirir productos o aplicar productos sin registro sanitario nacional o adquiridos a través de plataformas de venta virtual, Mercado Libre, Amazon, eBay, cualquier plataforma, o tiendas naturistas o farmacias con entrega internacional. Ahora ya se pueden conseguir, lo vimos en el COVID, se pueden conseguir cualquier cosa en Internet y llega hasta su casa. Segunda recomendación, seguir las indicaciones de prescripción del insumo, la técnica estéril, la aspiración, la indicación de la articulación en la que se puede utilizar, las dosis y los ciclos. La tercera recomendación es no realizar aplicaciones improvisadas o fuera de prescripción. La cuarta recomendación es esforzarse por usar el mismo insumo en dosis repetidas, evitar combinar insumos distintos en dosis repetidas, mantenerse informados sobre los insumos, es importante, como quinta recomendación. La sexta recomendación es, si hay un evento adverso, no ser indolente y hacer una alerta sanitaria, ¿no? Y la séptima recomendación es verificación y denuncia, sobre todo denuncia de los productos pirata, de los productos que no tienen ningún registro sanitario o que son productos como Pseudociencia o Milagro. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues aquí también entramos en otro dilema, porque hay artículos entre autores individuales o colegios y asociaciones médicas. Los autores dicen que no se está utilizando en Kellgren y Lorenz 1 y 2 radiográficamente, que no respondan a AINES y que no ameriten tratamiento quirúrgico o como método de salvamento, aunque se ha visto que la viscosuplementación es efectiva sobre el placebo y más efectiva que los AINES y corticosteroides para el control del dolor y mejorar la funcionalidad. Colegios y asociaciones dicen que como no hay evidencia no hay que usarlo, ¿no? Prácticamente. Contraindicaciones en viscosuplementación, las principales, neuropatía, tendinopatía, meniscopatía, mala alineación articular, infecciones, ¿no? Sobre todo como contraindicación absoluta, las infecciones o infecciones locales. Las relativas, los pacientes gorditos, índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado. La técnica, los puntos cruciales, es inyección intraarticular con técnica aséptica, siempre. Y vean ustedes esto, las aplicadas por experimentados fallan en un 10 a 30% de las infecciones, son deficientes. Vías preferidas para patelar lateral, la anterior y la anteromedial. Hay que afirmar consentimiento para hacer una aplicación, es un procedimiento médico y hay que registrar el insumo en ese consentimiento. Hay que hacer asepsia, selección del abordaje, la aguja generalmente es de un calibre 21 gauge, hay que hacer aspiración, inyección sin resistencia o dolor, la movilización articular y finalmente indicar un reposo relativo en las primeras 24 horas. Puntos cruciales también son suspender consumo de suplementos, principalmente omega 3 y vitamina C, cúrcuma, porque podemos tener sangrados. Si está anticoagulado, evitar los anticoagulados o suspender el procedimiento de anticoagulación para hacer una hemartrosis. Adecuado control metabólico para evitar infecciones y la sospecha de infección, pues pedir antes de hacer el procedimiento BCG, PCR y una biometría hemática. Problemas importantes. Los gorditos, esta rodilla es un índice de masa corporal mayor de 30, venas tortuosas o insuficiencia vascular, infecciones ocultas en el hueco popliteo, por ejemplo, una celulitis por picadura de moscos, o lo que pensamos que es una flogosis o un derrame articular y realmente puede ser un tumor, ¿no? Esta es una técnica, esta foto la tomé del Orthopedic Traumatology Surgery por técnica de reflujo. Esto nos dice que si obtenemos líquido sinovial estamos dentro de la articulación. El sonido de aplastamiento, un squash durante la flexión y extensión de la rodilla. Si están muy gorditos, también podemos utilizar el ultrasonido o la fluoroscopía. Los efectos adversos de la viscosuplementación son locales, ya conocemos que puede ser pseudosepsis. Y 3 factores asociados a esto es la técnica de infiltración, el depósito extraarticular o la alergia a los componentes. Este es un paciente que le extraje entre 60 a 80 mililitros de una rodilla después de una infiltración de Hilano GF20. Pero todo el laboratorio me decía que no era infeccioso. Entonces hay que hacer citológico, citoquímico, tinción de Gram y cultivos, importantísimo, porque muchas veces toman el líquido sinovial y lo desechan creyendo que como es turbio, pues no amerita mayor estudio, ¿no? Estamos obligados a hacer un estudio. Frecuencia de administración, una sola vez, mínimo 5 mililitros de ácido hialurónico, 3 a 5 veces, no hay diferencia. Límite de efectividad, 2 a 4 inyecciones son las más efectivas. Seguimiento, escalas funcionales, Oxford Need Score,
EVA, Kellgren y Lawrence, radiográfica, y la retroalimentación del paciente sin duda, reducción en el consumo de AINES, las mejoras de los rangos de movilidad por goniometría y el nivel de actividad, que es caminata y subir escalones específicamente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la oportunidad de presentar ante ustedes estas reflexiones y esta experiencia. Nuestro objetivo será conocer un poco acerca de estas matrices de colágeno, sus usos en las lesiones condrales. Manifiesto no tener ningún conflicto de interés al respecto. Muy bien, recordando un poco las ciencias básicas, bueno, el cartílago tiene 3 componentes básicos, la colágena, los proteoglicanos y el agua, ¿ok? Y es entonces que hemos decidido utilizar tanto la colágena como el ácido hialurónico y los proteoglicanos que se unen a ella, como el sostén para los condrocitos y restituir la armonía articular. Hemos hecho entonces geles de colágena, de ácido hialurónico y combinados. ¿Por qué de colágena? Bueno, porque está ampliamente distribuido en el reino animal, porque naturalmente se ensambla a través de su estructura de triple hélice, no requiere de una adición para tener un ensamblaje natural, y porque además podemos manipularla con relativa facilidad. De la misma manera, el ácido hialurónico tiene grupos funcionales que son manipulables y que nos permiten trabajar sobre ellos. Gracias a la química de enlaces cruzados, podemos manipular estas dos sustancias y utilizarlas en una gran cantidad de aplicaciones, como pueden ser la regeneración de la piel, la osteogénesis para el relleno de defectos óseos, resolución y tratamiento de defectos condrales, e incluso pueden ser moldes o microambientes para el estudio de células cancerígenas. Pensemos entonces en las matrices de colágeno más que como un andamio, en un imán. ¿Por qué? Porque son capaces de proveer señales bioquímicas y físicas a las células para inducir adhesión, proliferación, diferenciación, producción y degradación de la misma matriz extracelular. ¿Cómo se hablan las células y la colágena? Bueno, la colágena se habla con las células y se une a través de integrinas. Estas proteínas, estas grandes proteínas casi exclusivas del reino animal, unen el citoesqueleto de la célula con la matriz extracelular y se pueden unir a la colágena, a la fibronectina o incluso al ácido hialurónico. ¿Cómo se habla el ácido hialurónico y las células? A través del receptor CD44, y esto permite inducir condrogénesis, osteogénesis, neurogénesis, cardiogénesis, angiogénesis e incluso la proliferación de otras células de origen neural. Bien, ¿por qué colágena? Bueno, ¿y de dónde la obtenemos? Bueno, la colágena es la proteína más abundante en los mamíferos, ¿sí? Y por lo tanto se encuentra ampliamente distribuida. Característicamente la podemos obtener de ganado vacuno, de ovejas y del ganado porcino, de tejidos ricos en colágena como la piel y los tendones. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, la obtención de la colágena de fuentes de ganado vacuno tiene riesgo potencial de transmitir enfermedades como encefalitis espongiforme. Las reacciones autoinmunes, particularmente la colágena tipo 2 es inmunogénica, y algunas implicaciones culturales y religiosas cuando se obtiene de ganado porcino. ¿Cómo podemos disminuir la antigenicidad? Eliminando los telómeros, los extremos N y C de la colágena y manteniendo la estructura central. El problema es que esta colágena, que se llama atelocolágena, que digamos así tiene cortados los dos extremos, es menos resistente, es menos manipulable, y además de esto, para hacer esta escisión se utiliza pepsina, que también es de origen porcino, regresando al mismo problema cultural y religioso en algunas comunidades. ¿Qué otras opciones tendríamos? Bueno, el origen de animales marinos, como la medusa y las esponjas. El problema es que su colágena se degrada a temperaturas tan bajas como 16 grados centígrados. Obviamente imposible trabajar con ellas en nuestra temperatura corporal.
Queda entonces la opción de la ingeniería genética, de la formación de colágeno recombinante. Y en el caso del ácido hialurónico, tenemos la gran fuente de la cresta de gallo, el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque la estructura del ácido hialurónico se mantiene constante entre las especies, así es que en esta la antigenicidad es menos relevante. ¿Cuál de todos los geles de colágeno que podemos encontrar? Bueno, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. Ventajas de la colágena tipo 1, es de bajo costo, dijimos está ampliamente distribuida, poco antigénica, se autoensambla, parecería que todo está perfecto, pero puede inducir fenotipos indeseables de las células madre como fenotipos osteogénicos, es decir, si ponemos exclusivamente colágena tipo 1 en nuestro defecto, tenemos más probabilidad de que terminemos con hueso en ese defecto y no con cartílago. La colágena original del cartílago suena bastante bien. Problemas, tiene un alto costo, produce menos condrocitos, induce menos regeneración, aunque normalmente va a inducir cartílago. Entonces la solución parecería combinar tipo 1 y tipo 2. El problema de esto es que, como mencionamos, la tipo 2 induce poca duplicación celular, induce estabilidad. Y nosotros no queremos estabilidad cuando lo que queremos es integración, queremos por el contrario reproducir células. De esta forma se han mezclado colágena tipo 1 y tipo 3. En cuanto a los geles de ácido hialurónico, también manipulables, nos permiten agregar otros compuestos como el condritin sulfato, que además podrían llegar a ser lubricantes. ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, vamos a hablar en particular de estas colágenas estos geles que mezclan colágenas tipo 1 y tipo 3. El procedimiento se conoce como AMIC, es un procedimiento patentado como Autologous Matrix Induced Chondrogenesis y debe de diferenciarse del MACI, que básicamente requiere de la cosecha de condrocitos previamente. En este caso, el aporte celular va a venir del hueso subcondral. ¿Cuáles serían las indicaciones o los tamaños para trabajar sobre eso? Bueno, para defectos muy pequeños podríamos utilizar solo la microperforación, y aunque en las metaanálisis están descritos que se pueden cubrir defectos de hasta 22 centímetros, creo que tiene que caber en nosotros la lógica, y si lo que tenemos es un defecto de 22 centímetros cuadrados, lo que requerimos es más bien una prótesis, ¿no? La profundidad del defecto, grado 3 y grado 4, creo que con el grado 4 ninguno de nosotros tendría ningún problema en retirar y acceder al procedimiento, pero en el grado 3 hay que tener un poquito de sangre fría para quitar ese cartílago que pensamos que todavía podría llegar a funcionar. La verdad es que no va a funcionar, la verdad es que la historia natural de ese cartílago es que se va a seguir degenerando. Así es que armémonos de valor y vamos sobre esas lesiones que encontramos inestables y que de otra manera van a terminar mal. La localización del defecto es viable para tratar defectos en fémur, tróclea y cóndilos, así como en la rótula. Rango de edad, no es tanto que haya una limitación por la edad o que ya no se integre. El problema básico es nuevamente que en un paciente a mayor de 60 o 70 años tenemos opciones mucho más predecibles como el reemplazo articular. ¿Cuáles serían nuestras contraindicaciones? La alergia conocida, la infección aguda o crónica y las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Generar un microambiente donde las células que obtenemos del espacio del hueso subcondral se reproduzcan de una manera más exitosa. Una vez que hemos cureteado los bordes y obtenido bordes estables, medimos el defecto. Estos bordes deben de haber quedado a 90 grados para que tengamos una mejor contención. Después cortamos el implante. Habitualmente se recomienda hacerlo más pequeño que el que hemos medido porque el implante se va a expandir. Verificamos nuestra medición y elegimos el implante que vamos a utilizar. En mi experiencia siempre me ha sobrado material. Hay veces que dice uno, bueno, es que qué tal que no me alcanza. Considerando que es un material caro, vale la pena a veces irse a la medida inferior. Créanme que lo más probable es que no les vaya a faltar. Identifiquemos entonces el lado rugoso y el lado liso. Esta es una ventaja de los nuevos materiales, porque el lado rugoso va hacia el lado hacia el hueso y el lado liso va hacia la articulación. Para ello lo marcamos, hacemos nuestras microperforaciones o bien el cureteado mecánico.
Aquí algunos colegas me han compartido la inquietud de que el hacer microperforaciones aumenta la presencia de puentes óseos y de calcificaciones, de osificación dentro de nuestra matriz. Yo busqué en la literatura muy específicamente ese punto, no fui capaz de identificarlo, no encontré nada específicamente que por el curetaje o no curetaje aumente o disminuya este fenómeno. Para su adhesión pueden usarse suturas o bien pegamentos de fibrina. Yo en rótula he preferido el mini abordaje o la artrotomía, en el cóndilo femoral sí lo hago artroscópico. Una vez que tenemos nuestro implante, verificamos que el lado que queremos vaya hacia arriba y lo mantenemos ahí durante 5 minutos antes de movilizarlo y hacer algunas pruebas. En la actualidad lo que estoy haciendo es colocando un aspirado de médula ósea que obtenemos a través de una aguja Jamshidi de la cresta ilíaca. Al término del procedimiento, ya con todo cerrado, añadimos el aspirado de la médula ósea. ¿Cómo podemos potenciar esto? Bueno, hay protocolos con concentrado, no solo el aspirado, sino el concentrado de la médula ósea, ya está disponible en México. Células grasa, plasma rico en plaquetas e incluso cartílago micronizado. ¿Cuál es el protocolo postoperatorio? La mayor parte de los protocolos, en el caso de defectos tratados en fémur y tibia, nos va a hablar de una inmovilización breve por 7 días y después una movilización alrededor de 0 a 60 grados por 6 semanas y diferir el apoyo hasta 6 semanas. Cuando hablamos de rótula, el principal problema es que si la inmovilizamos mucho tiempo se va a pegar. Mi principal complicación ha sido la artrofibrosis, más allá de la que se ha reportado en la literatura, entonces ya no los inmovilizo tanto tiempo. Lo que hago es mantenerlos inmovilizados únicamente los 10 primeros días y después utilizo la rodillera ya de manera libre de 0 a 90 grados, solamente topando la flexión más arriba de los 90 grados. ¿Cuáles son los resultados de esta técnica? Bueno, da mejores resultados en lesiones condilares que en las patelofemorales. Ha mostrado mejores resultados que el MACI en el seguimiento a mediano plazo y por supuesto mejores resultados que la microperforación aislada. Complicaciones, como mencionábamos, la formación de osteofitos intralesionales, reportada en metaanálisis hasta en 3 manuscritos de 375. Yo no he tenido esta complicación, claro, es algo difícil de identificar porque tendrías que estar tomando resonancia magnética, pero no ha sido ese mi principal problema. Como mencionaba, lo que más he enfrentado es rigidez articular y en algunos otros reportes la presencia de tejido hipertrófico que genera algo similar a un cíclope y que te obliga a ir a resecar parte del material con el artroscopio. ¿Qué otras aplicaciones pudieran tener estas matrices? Bueno, se podrían adicionar a reparaciones meniscales. Esta técnica envuelve la reparación meniscal con suturas y con la matriz de colágena y adiciona médula ósea, y potenciando así la capacidad de reparación del menisco. Yo en lo particular no lo he hecho, pero me suena lógico que podría utilizarse como una forma de reforzar nuestras reparaciones meniscales. Habrá que ver qué experiencia vamos tomando al respecto. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer al titular del Comité de Desarrollo Académico en Ortobiológicos, el doctor Raúl Álvarez, la invitación a esta 6ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Y segundo, entendiendo que hablaremos de los ortobiológicos disponibles para la reconstrucción de túneles óseos en rodilla, es decir, en la cirugía de revisión de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, dar un breve parámetro de lo que vamos a hablar. La lesión del ligamento cruzado anterior, como todos sabemos, es una lesión muy frecuente. Solamente en Estados Unidos ocurren 250,000 lesiones por año. Es el 7º procedimiento más frecuente realizado, con costos que exceden los $3 billones. Y el fútbol soccer en mujeres es la causa más frecuente de ruptura del ligamento cruzado anterior, mientras que en hombres es la segunda más frecuente. Y esto en Estados Unidos. En México, dada la prevalencia alta de la práctica de este deporte,
es una lesión de alta prevalencia. Como sabemos, la reconstrucción se realiza para restaurar la estabilidad y permitir a los pacientes regresar a una vida activa. Sin embargo, la falla del injerto oscila entre el 6 y el 25%. Por tanto, la revisión de reconstrucción del ligamento cruzado anterior ese es un procedimiento importante en nuestra práctica. Es fundamental identificar la etiología de falla del injerto para que no vuelva a ocurrir una falla. Los errores técnicos son los más frecuentes, seguidos de trauma, lesiones concomitantes, no diagnosticadas en el procedimiento inicial, pacientes jóvenes están en mayor riesgo, pacientes que no han realizado una rehabilitación completa y falla del material de fijación. Como todo en medicina, es fundamental realizar una historia clínica y una exploración física detallada, poniendo especial énfasis en las notas operatorias y en los implantes que se han utilizado para fijar el ligamento cruzado anterior, por si es necesario retirarlos, tener con todo el equipo al momento de la revisión. En cuanto a la imagen, es fundamental realizar rayos X simples, así como una imagen de resonancia magnética para diagnosticar la reruptura del ligamento y cualquier lesión concomitante. Y finalmente, y hablaremos de esto más adelante, la realización de una tomografía axial computada, para poder definir las condiciones preoperatorias pertinentes y decidir si podemos realizar la revisión en un tiempo o en 2 tiempos. Como habíamos mencionado, los errores técnicos son la causa más frecuente de ruptura del injerto del ligamento cruzado anterior. Un injerto mal posicionado sufre un estrés no fisiológico y si se estresa pasado este punto, falla y se rompe. Los errores técnicos más frecuentes son la colocación de un túnel femoral anterior, lo cual disminuye la flexión por incremento en la tensión del injerto y si se excede este punto de flexión, el injerto puede fallar. La colocación de un túnel femoral muy vertical, lo cual ocurría sobre todo cuando utilizábamos la técnica transtibial. Esto hace que haya una estabilidad rotacional comprometida y pueda fallar el injerto. Y la colocación de un túnel tibial demasiado anterior, lo cual produce un pinzamiento en la escotadura durante la extensión. Menos frecuentemente, la colocación de un túnel tibial posterior, el cual puede generar un pinzamiento con el ligamento cruzado posterior. La tomografía axial computada es la modalidad más confiable para la evaluación de la patología ósea y el tamaño de los túneles. El tamaño del túnel tibial y femoral debe ser medido en la tomografía preoperatoria para planear el injerto óseo durante la revisión. El diámetro del túnel debe ser medido en su punto más ancho en los planos axial, coronal y sagital. Las mediciones arriba de 15 milímetros son consistentes con notable osteolisis del túnel, como podemos ver en estas imágenes. Las consideraciones preoperatorias, por tanto, es decidir si lo podemos realizar en un solo tiempo o en 2 tiempos. Si tenemos túneles en buena posición con menos de 15 milímetros de diámetro o túneles completamente mal posicionados fuera de la trayectoria de los nuevos túneles que colocaremos, podemos realizar la revisión en un solo tiempo. Si tenemos osteolisis del túnel mayor de 15 milímetros o si la posición del túnel afecta la colocación de los nuevos túneles, debemos de realizar la revisión en 2 tiempos. Evidentemente, habrá que hacer una evaluación artroscópica para definir si hay lesiones concomitantes que debamos de atender en ese momento, ya sean condrales, meniscales o cuerpos libres intraarticulares. Realizar un desbridamiento de los remanentes del injerto, así como una exposición de la apertura de los túneles previos. Es importante realizar un profundo desbridamiento de todos los tejidos blandos y en caso de que haya material bioabsorbible, lo podemos retirar también. También es importante retirar el material de fijación en caso de que éste se interponga con nuestros nuevos túneles. Si realizamos la revisión de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en 2 tiempos, es fundamental realizar un rimado secuencial de los túneles a través del portal anteromedial. La meta es llenar todos los defectos para proveer un entorno fresco para los nuevos túneles. Limpiar todos los residuos fibrosos y los residuos del injerto del ligamento cruzado anterior. Frecuentemente, las rimas del set del ligamento cruzado anterior suelen ser de insuficiente diámetro y se deben tener las rimas de los clavos intramedulares o de los sets de artroplastía para poder hacer un rimado adecuado. Es fundamental también en estos casos tener mucho cuidado de no lesionar el cartílago, sobre todo del cóndilo femoral medial. Y finalmente, pasar a la médula de esta plática, que es decidir qué tipo de injerto óseo vamos a utilizar
para el relleno de los túneles óseos. Hay tres tipos: el autoinjerto, que puede ser tomado de la cresta ilíaca o de la tibia proximal; el aloinjerto, que pueden ser los chips de un banco de cadáveres o los taquetes preformados para este tipo de cirugías en particular; y finalmente los sustitutos óseos. En esta imagen observamos un TAC de la tibia proximal 6 meses después de injerto óseo con injerto autólogo de cresta ilíaca, mostrando buena integración. Mi método preferido es el aloinjerto con taquetes previamente formados. Estos son cilindros canulados en varias opciones de diámetro y longitud. Son fáciles de utilizar, consiguen un press fit confiable y se han asociado a una consolidación exitosa. En el video a continuación observaremos la preparación del túnel tibial y la colocación de estos taquetes previamente formados de los que les estoy platicando. Aquí vamos a ver inicialmente el rimado del túnel tibial con distintas brocas y posteriormente observaremos ejemplos de los taquetes. Estos tienen un extremo en forma de bala, lo cual facilita la inserción de los mismos. Deben ser rehidratados con solución salina previo a su inserción. Se recomienda que se use el taquete del mismo diámetro que de la última broca utilizada, porque esto obtiene el mejor press fit mientras se disminuye el riesgo de fractura del taquete. La inserción del taquete debe realizarse con sumo cuidado, ya que la posibilidad de fractura existe y puede llevar a una fijación insuficiente y a una pobre incorporación ósea. Aquí estábamos viendo un par de ejemplos de taquetes que no llenaban de forma adecuada el túnel tibial, y en este momento observaremos el taquete que sí llena perfectamente el túnel tibial, el cual es colocado a través de un clavo guía. Y lo iremos impactando, como mencionamos previamente, muy gradualmente hasta llegar al borde de la superficie tibial. En caso de que nos excedamos, lejos de tratar de retirar el taquete, es preferible con una fresa y el rasurador rasurar los bordes para que no haya ninguna complicación. Otra de las opciones que tenemos también y que observaremos en este video a continuación es la preparación de chips de injerto de hueso, los cuales pueden ser preparados con el concentrado de médula ósea tomado de cresta ilíaca. Aquí vemos cómo vamos a revolver esto junto con una matriz ósea desmineralizada. Se revuelve bien y se forma una pasta que es como una plastilina que finalmente colocaremos en una jeringa y a través de una cánula podremos insertar en el túnel femoral. Y finalmente, en este último video, observaremos cómo colocamos esta pasta a través del portal anteromedial y en el túnel femoral. Es importante mencionar que se debe realizar la impactación de esta plastilina para evitar que penetre dentro de la articulación. Y otra cosa muy importante es que se debe realizar este paso en seco para evitar que esta plastilina, esta matriz de injerto, caiga dentro de la articulación. A continuación les presentaré una revisión sistemática de opciones de injerto óseo para aumentación de los túneles. En esta revisión se encontraron 7 estudios con las características requeridas, con un total de 234 pacientes. De los 7 estudios, 4 fueron realizados con autoinjerto, 3 de cresta ilíaca y 1 de tibia proximal. 2 con aloinjerto, 1 de matriz ósea y otro de chips de hueso, y otro con un sustituto óseo. En uno de los estudios de cresta ilíaca, se utilizó el sistema de trasplante osteocondral para tomar los taquetes de la cresta ilíaca y posteriormente insertarlos de manera más sencilla en los túneles. En uno de los estudios con aloinjerto, se utilizó una preparación en forma de disco que ven en la figura A, de matriz ósea desmineralizada y chips de hueso córtico esponjoso, suspendidos en una matriz de gelatina, que al ser calentados a 120 grados crean una especie de pasta en la figura B, que puede ser cortada y colocada en una cánula para inserción e impactación dentro del túnel. En el otro estudio con aloinjerto se utilizaron chips de hueso obtenidos de un banco de tejidos cadavéricos, los cuales se colocan en el túnel a través de una cánula artroscópica. Como ya habíamos mencionado previamente, es de vital importancia tener mucho cuidado al momento de colocar el injerto dentro de los túneles para que no haya un sembrado inadvertido dentro de la articulación. El hallazgo principal de este estudio sugiere que el injerto autólogo de cresta ilíaca se asocia a una menor probabilidad de revisión comparado con aloinjerto.
No existe un consenso, sin embargo, en cuánto tiempo debe pasar entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Sin embargo, los parámetros para definir el momento adecuado para el segundo tiempo son borramiento de los márgenes de los túneles, esclerosis reactiva y la presencia de hueso dentro del túnel. El tercer estudio del cual hablan en esta revisión, lo voy a presentar a continuación, fue un estudio clínico prospectivo aleatorizado controlado con 40 pacientes en 2 tiempos de revisión del ligamento cruzado anterior entre 2012 y 2015. En todos ellos, el diámetro femoral o tibial excedía los 10 milímetros de diámetro. Y se formaron 2 grupos, uno con hueso autólogo de cresta ilíaca y otro con fosfato de calcio con silicato sustituido o SICAP. El SICAP es un sustituto de injerto óseo sintético poroso que provee una estructura trabecular similar a la del hueso esponjoso. Una ventaja adicional de este sustituto es la facilidad para la aplicación en una forma muy similar al cementado, que permite un llenado rápido de defectos mayores. En este estudio, las mediciones cuantitativas del llenado de los túneles en las TACs postoperatorias mostraron un mejor llenado en los pacientes con SICAP que en los pacientes con hueso autólogo. En esta imagen que vemos a la derecha de una paciente de 19 años obtenida a los 5 meses posterior al primer tiempo con el relleno con SICAP, se observa una gran integración en la que se encuentra dentro del contorno amarillo. La evaluación macroscópica intraoperatoria mostró hueso esponjoso vital en todos los pacientes, que proveyó un sitio estable y óptimo para la revisión. Sin embargo, el estándar de oro sigue siendo el hueso autólogo obtenido de la cresta ilíaca. Sin embargo, esto requiere de un segundo sitio quirúrgico y hay comorbilidades bien descritas e importantes del sitio donador. ¿Qué ventajas tenemos con los 2 tiempos? Un mejor aporte óseo, una fijación más confiable, el potencial de utilizar injertos de tejidos blandos para la sustitución del ligamento y mayores opciones para sistemas de fijación. ¿Qué desventajas tiene hacerlo en 2 tiempos? La inestabilidad prolongada puede generar un potencial de lesión intraarticular adicional, así como una modificación de la actividad prolongada, por no mencionar el segundo tiempo quirúrgico. Las ventajas de hueso autólogo ya las mencionamos, mejor y más rápida integración con la desventaja de la morbilidad del sitio donador. Y finalmente, a forma de conclusión, algunos tips con respecto a la colocación de ortobiológicos en los túneles para la revisión del ligamento cruzado anterior. Siempre solicitar una TAC preoperatoria, utilizar el artroscopio de 70 grados para hacer una evaluación intratúnel, tanto femoral como tibial, aplicar el injerto en condiciones secas, retener el material de fijación si no se interpone con los nuevos túneles, intentar utilizar las incisiones previas para acceder al túnel tibial, jamás subestimar la cantidad de injerto a utilizar y evitar el uso de fuerza excesiva durante la impactación de los taquetes para evitar la fractura de los mismos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Raúl Álvarez por la invitación y al Colegio Mexicano de Ortopedia por la oportunidad de presentar este trabajo sobre el uso de PRP en las reparaciones meniscales. Soy Diego Pérez Salazar de Ortomú y es un placer estar con ustedes. A manera de introducción, sabemos que los meniscos son 2 tejidos fibrocartilaginosos que están en el juego de la rodilla entre el fémur y la tibia. Tienen distintas funciones, principalmente para la distribución de cargas, la congruencia articular, la lubricación y la estabilización. Conocemos que hay diferencias entre el menisco medial sobre de los meniscos que son excesivamente importantes para entender las lesiones meniscales, ya que el menisco son estructuras mecánicamente activas que tanto como en flexión, en extensión y en rotaciones tienen una función muy particular. Las reparaciones meniscales se hacen con mucha frecuencia en el mundo, más de 100,000 reparaciones al año, pero sin duda se hacen desgraciadamente muchas más meniscectomías. Se dice que solo el 10 al 15% de las lesiones son reparables y eso hoy en día va a estar en tela de juicio y mucho va a tener que ver con los datos que les voy a presentar. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces en una reparación meniscal?
reparar o restaurar la mecánica articular, la lubricación y reducir ese riesgo de artrosis. ¿Qué pasa cuando se compara la meniscectomía contra la reparación? Sabemos que los resultados son iguales a 2 años con los patient reported outcomes o los desenlaces funcionales de los pacientes, pero lo que sí sabemos es que la reparación restaura la biomecánica y eso va a tener mejores resultados a largo plazo. La incidencia realmente es difícil de determinarla, ya que la mayoría de las lesiones meniscales pasan desapercibidas y el diagnóstico a veces es poco concluyente. Entendemos que los adultos se lesionan más el menisco medial, mientras que los niños se lesionan más el menisco lateral. Sabemos que es mucho más frecuente la lesión en la parte posterior de ambos meniscos, que los meniscos, el menisco lateral, hay más lesiones en la zona roja-blanca, mientras que en el menisco medial en la zona roja-roja. En cuanto al tipo de lesión, sabemos que el asa de Valde es la lesión probablemente más común y que va asociado también a esta lesión longitudinal, pero también entendemos que hay distintos y muchos tipos de lesiones que hoy en día, con el advenimiento de la tecnología y la aportación biológica, son reparables. ¿Qué pasa? Basado en estas observaciones relativas de los desenlaces funcionales, sobre todo en cuanto a la reparación o en cuanto a la curación de un menisco después de una lesión, sabemos que la aumentación biológica puede aumentar las capacidades de ese menisco para restaurar su función. Conocemos diferentes clasificaciones tratando de entender desde las zonas vasculares hasta el tipo de lesión. Esta es la clasificación de LAST, que toma en cuenta tanto la longitud, la edad, el tamaño y el tejido. Y realmente todas estas hoy en día ya empiezan a caer en desuso debido a que el concepto es mucho más enfocado y agresivo hacia la reparación. Estas son las indicaciones generales que conocíamos para reparar un menisco. Creo que todas ellas hoy quedan en tela de juicio, ya que el objetivo, independientemente del tipo de reparación, es llegar o crear una aumentación biológica para tener un mejor desenlace funcional para el paciente. ¿Cuál es la evidencia en cuanto al manejo actual, sobre todo en lesiones en la zona blanca? Bueno, sabemos que hay más fallo de reparaciones, hasta 36%, que se favorece más en jóvenes activos, pero también sabemos que hay menos cicatrización que en la zona roja-roja. Sin embargo, hay una mejoría en cuanto a la disfunción, el dolor y las escalas funcionales. Por lo tanto, hay que intentar reparar cualquier zona siempre que sea posible. Y aquí viene el porqué del PRP. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la activación de una alta concentración de plaquetas en el sitio de la operación o de la lesión va a aumentar el potencial de cicatrización, creando un tejido fibrocartilaginoso que eventualmente se va a asimilar mucho a lo que es el mismo tejido meniscal. ¿Qué pasa? A 3 años vamos a tener un efecto protector con el uso del PRP en lesiones meniscales hacia la reruptura, con una P significativa en este caso. También sabemos que el PRP va a disminuir la incidencia de fallo y eso va a mejorar el desenlace funcional del paciente. ¿Qué pasa cuando inyectamos PRP de manera intrameniscal? Bueno, la literatura es clara, mejora la cicatrización y mejoran los síntomas. Por lo tanto, es muy importante entender y usar estas técnicas de aumentación. La técnica mecánica que probablemente todos nosotros usemos, que se estimula la cicatrización a través de un raspado de la lesión, es fácil, reproducible, no tiene mucha evidencia científica, pero sin duda es algo que podemos hacer fácilmente. Este otro, que es el trefinado, que la idea es crear canales vasculares para promover una proliferación vascular en el sitio de la lesión, es segura, es eficaz y es una manera muy fácil de poderle brindar vascularidad a ese menisco. El manejo interfacial de la lesión, que es este parche de fibrina, no tengo experiencia, pero bueno, la idea es que las citoquinas estimulan el menisco y mejor aún si viene de la médula. La aportación biológica, esto lo conocemos, son microfracturas en la escotadura intercondilia. Sabemos que mejoran los resultados contra los controles que no tienen estimulación y esta es la idea de cómo sale de la idea
también de cuando se repara el ligamento cruzado anterior. El PRP, hay muchas variables técnicas en esto, pero en general sabemos que hay mejoría en escalas funcionales, que hay mejor cicatrización y sobre todo aumenta la cicatrización cuando es intralesión. Entonces es algo que tenemos que considerar. En cuanto a las células, los resultados son prometedores, sobre todo las mesenquimales de diferentes tipos. Sin embargo, todavía estamos en pañales en ese sentido, pero seguramente hacia allá irá el futuro. ¿Cuál es la técnica? Realmente hoy en día no hay una técnica, es la que necesite el paciente. Se pueden reparar lesiones radiales con técnicas todo dentro, se puede reparar lesiones longitudinales con cualquier tipo de técnica. En fin, hoy en día creo que la tecnología también nos ha ayudado mucho a avanzar en cuanto al tipo de técnicas y es importante tener un arsenal completo en ese sentido. ¿Qué hacemos hoy en día? Bueno, ante una lesión como esta longitudinal, cruentamos la lesión para que sangre, hacemos la reducción, ponemos las suturas que sean necesarias en ese sentido para la estabilización. Si tenemos que hacer algún otro procedimiento como de cartílago o de ligamento cruzado, se hace al final de la cirugía, bajo visión artroscópica, se insertan agujas, las que sean necesarias, dentro del menisco y posteriormente se seca la rodilla y se cierran los portales con las agujas percutáneas para después inyectar el PRP dentro del menisco y así favorecer una mejor cicatrización. Un par de casos, este es un paciente masculino de 45 años de edad, muy deportista, triatleta, tiene una lesión longitudinal en AC de Valde, se hace el cruentado de la lesión, como vemos ahí, se hace el trefinado, posteriormente se hace una reducción del menisco y una sutura todo dentro, se verifica la estabilidad del menisco, posteriormente vamos con un microfracturador a hacer las microperforaciones de la escotadura para favorecer que haya tejido, o más bien que haya aporte biológico en el sitio de la reparación. Y por último, vamos a insertar estas agujas muy finas a través del menisco dentro de la lesión. Se cierran los portales, se seca la articulación, se cierran los portales y por último dejamos el PRP. Evidentemente, si tengo tres agujas o le cupieron 3 agujas o 4, pues se reparte el líquido en ese sentido. Este es el paciente a las 3 semanas posoperatorias con rangos de movilidad prácticamente completos, está con apoyo diferido. Les quería mostrar y compartir este mensaje que me envió recién el paciente, pues estando de maravilla, ¿no? Y al final dice, me siento mejor que antes de la cirugía. Entonces, creo que ese es el objetivo que buscamos. Este es otro paciente, me voy a ir un poquito más rápido en este sentido, pero bueno, básicamente es una lesión similar, longitudinal, del menisco medial de la rodilla izquierda. Se hace el sangrado y cruentado de la lesión para tratar de favorecer el sangrado, el trefinado también. Aquí utilizamos distintos tipos de técnicas dentro, fuera, técnicas todo dentro y finalmente técnica también usamos técnicas dentro, fuera con diferentes dispositivos para tratar de hacer la mejor reducción posible y posteriormente vamos verificando cómo va la estabilidad de dicha lesión. A mí me gusta utilizar este tipo de suturas no absorbibles. Siento que es un andamio temporal en teoría, pero que ayudan mucho a darme confianza de que esa reparación no va a fallar. A través de pequeños portales percutáneos hacemos la recuperación de las suturas. Bajo visión artroscópica verificamos la tensión de las mismas y se hace el anudado. Al final vimos que faltaba un punto en la parte de adelante y con una técnica fuera adentro, igual con agujas, como seguramente las hacen todos ustedes, se hace la reparación. Finalmente, igual insertamos este tipo de agujas en la reparación y inyectamos el plasma rico en plaquetas dentro de la lesión. Entonces, en resumen, ¿cuál es el manejo actual? Bueno, ante una lesión meniscal se hace un desbridamiento, se hace la preparación, como ya veíamos, el trefinado, la reparación con la técnica que necesite, las microfracturas de la escotadura y posteriormente el PRP en seco dentro de la lesión.
Sabemos que la cicatrización, y ya lo decía Arnowski, puede tardar mucho, que el fallo va a depender del tiempo y qué es lo que se considera fallo y de dónde viene ese fallo dependiendo del tiempo. Estos son los resultados de la literatura, literatura vieja, pero se los quería mostrar porque aquí, ¿no? La meniscectomía como punto final después de una reparación, ¿no? Seguimientos a 20 años, 30% de ellas fallan. Eso quiere decir que el 70% son exitosas. Creo que vale la pena tomar ese riesgo, entre comillas, ¿no? Buenos resultados, buenos, independientemente del tipo de sutura, independientemente del tipo de técnica, sabemos que los resultados son buenos y si a esto le aumentamos biológicamente van a ser mejores. 6 a 8 semanas de la lesión es más o menos lo que tarda la reparación y eso es bien conocido. Estos son resultados de un metaanálisis, 2 estudios, seguimiento a 2 años. Sabemos que el índice de fallo es mucho menor y que los resultados son buenos a largo plazo. ¿Dónde estamos entonces en las reparaciones meniscales? Bueno, la literatura va aumentando. Hay más de 3,000 artículos en los últimos 5 años. Las meniscectomías definitivamente van en abandono y hay que tener una conciencia mucho más preservadora en el menisco. Los resultados son muy prometedores con estas técnicas de aumentación. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, probablemente terapia génica o localización celular, entender mejor la geometría de las fibras, el utilizar adhesivos o bien conocer mejor el microambiente biomecánico de la rodilla puede ser el futuro de esto. A manera de conclusiones, bueno, hay que entender muy bien y conocer cuál es la biomecánica de cada uno de los meniscos. Sabemos que el aumento en los deportes y en la actividad deportiva específica ha aumentado el índice de lesiones y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Sin duda, hay que conocer y entender muy bien la lesión meniscal, la localización, la biomecánica de ese menisco, entender muy bien el microambiente de ese menisco para favorecer y aportarle lo que necesita. Definitivamente el aumento biológico es hoy en día una gran ayuda para las reparaciones meniscales y hay que considerarlo siempre. Es fundamental entender, conocer y dominar diferentes técnicas de reparación para tener un buen resultado mecánico. El uso de PRP como adyuvante dentro de las reparaciones meniscales tiene resultados muy prometedores. Y siempre los invito a decir, digan no al meniscocidio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los profesores y participantes de esta sesión. Me parecieron excelentes exposiciones. Vamos a pasar a un grupo de preguntas que tenemos aquí. Ahí me escuchan ya, muchas gracias. Una de las preguntas es, ¿las infiltraciones con corticoides se aplican comúnmente? ¿Cuáles son los inconvenientes o contraindicaciones actuales? ¿Alguien del panel quiere tomar la pregunta? Carlos, ¿sí? Bueno, pues los corticoides, la verdad, sí se aplican, son de las herramientas que tenemos porque son baratos, son efectivos. Generalmente el paciente nos ama cuando hacemos una infiltración por esteroides porque le quitamos el dolor. Desafortunadamente, el efecto no dura más de 30 días y tampoco podemos utilizarlos mucho. ¿Tienen algunas contraindicaciones? Sí, en pacientes que están con cuestiones infecciosas ocultas. Eso es lo peligroso. En pacientes que tienen descontrol metabólico, porque acuérdense que los esteroides también tienen algún efecto sobre la hiperglucemia o el descontrol metabólico de la glucosa. Y también, dependiendo de la dosis, como se los había platicado, pueden ser condrotóxicos. Hay unos últimos estudios que están mencionando que la dosis por debajo de 4 miligramos, ya sea de metilprednisolona o dexametasona, y repetidas, suelen ser más recomendables que una dosis completa de la que trae el ámpula sobre la rodilla. ¿Cuántas dosis podemos hacer máximo en un paciente? Al año se recomiendan no más de 3, por supuesto espaciadas en tiempo, ¿no?
pero bueno, sigue siendo en el país todavía una recomendación. Sí, Carlos. Gracias. Yo solo quiero llamar la atención referente a una patología que no investigamos en los pacientes antes de la aplicación del esteroide, y es el glaucoma. A veces le preguntamos sobre la diabetes, sobre la presión, pero el glaucoma se nos pasa, y lo que no queremos es andar potenciando eso y que después seamos pues copartícipes de un agravamiento de esta condición. Gracias. Y finalmente, sí. perdón Raúl, ¿Sí? si hay una cirugía en puerta, también es algo que se debe evitar, hacer una infiltración con corticoide, por el riesgo de infección. Exactamente, sí. Sí. Y una última aportación, como tú bien lo mencionaste, y nada más para hacer hincapié, si se va a utilizar un corticoide intraarticular, de preferencia que sea la triamcinolona. No solamente por el bajo efecto condrotóxico, sino también sabemos que es el corticoide que más larga estancia tiene en la articulación. Entonces creo que es el indicado. Sé que no hay disponibilidad de repente fácil para todos, pero hay que tratar de buscarlo. Sí, y también recordar que las infiltraciones de repetición con corticoides, específicamente en la rodilla, es un factor que se considera de riesgo para que una artroplastia total de rodilla se infecte, ¿no?, en el posoperatorio. Otra pregunta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable repetir una infiltración? Bueno, pues depende de lo que estemos utilizando. Ya les mencioné que los esteroides no más de 3 al año, y de acuerdo al panfleto de cada uno de los productos de viscosuplementación, hay dosis de una sola, que es el Gilano GF20, en la presentación de 6 mililitros. Esa solo puede durar, según el proveedor, hasta año y medio en la articulación, pero bueno, sabemos que depende mucho de la patología de cada paciente. Y lo que vimos o mencioné al final de la plática de viscosuplementación es repetir las dosis, están espaciadas por una semana. La mayoría de ácido hialurónico al 1% es una inyección para un total de 3 dosis. El máximo son 5 dosis, pero ya vimos que no tiene mayor impacto. Y a veces algunos mencionan dosis de sostén, que pueden llegar a ser después de esta serie de 3 a los 6 meses hacer otra infiltración. Y también, como decía el doctor Diego Pérez Salazar Marina, que es importante espaciar la cirugía de una infiltración. Específicamente con viscosuplementación se recomienda después de 6 meses y de esteroides probablemente también 6 meses, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo del panel? ¿No? Muchas gracias por su pregunta. Otra pregunta de Víctor Manuel Huerta Olivares nos dice, ¿qué tan frecuente es un derrame articular en la monodosis de Symbisk? La verdad es que yo he tenido solo 2 pacientes de una frecuencia, a lo mejor de un paciente al mes de infiltraciones, no es tanta mi experiencia, pero ya vieron, como les mostré en el caso, la rodilla puede captar hasta 60 o 80 mililitros dentro de la articulación, y hay que mandarlo a estudiar. ¿Alguien más tiene una frecuencia utilizando Symbisk con de derrames articulares? Más que frecuencia, Raúl, sí me ha tocado ver, sobre todo sinovitis reactiva. Hay rodillas como que no les gusta el ácido hialurónico, normalmente no es algo grave, de hecho se lo advierto al paciente que puede pasar. Con crioterapia y antiinflamatorios normales, AINES, suele resolverse y no he tenido mayor complicación, pero sí es algo que asusta mucho al paciente, y siempre hay que distinguirlo de un proceso infeccioso porque podría confundirse. Sí, yo sí les recomendaría que la verdad es que cada líquido sinovial que saquen de una rodilla, mándenlo a estudiar. Citológico, citoquímico, tinción de Gram e incluso cultivos, ¿no? Porque hay bacterias de crecimiento lento. Esa es la verdad. A mí en particular, Raúl, sí. con el Symbisk One en mujeres delgadas, muy pequeñas, me parece que es un volumen que les termina generando una inflamación muy importante. Y en ese subgrupo, por este tipo de reacciones, he decidido mejor regresar a las 3 aplicaciones espaciadas por una semana. Sí, a mí también me ha pasado con la presentación de monodosis. Sí, la rodilla no es capaz de aceptar tanto líquido de ácido hialurónico. Sí, estoy de acuerdo.
Muchos saludos de Mauro Gerardo Caballero López. La viscosuplementación debe complementarse con fisioterapia, ¿es correcto esto? ¿Ustedes indican fisioterapia después de una viscosuplementación? ¿Y después de cuánto tiempo? ¿No? ¿Ustedes, tú, Carlos, alguna fisioterapia después? No inmediatamente. Okay. ¿Cuánto tiempo esperarías para una fisioterapia de una viscosuplementación? Dependiendo de lo que tenga el paciente, o la patología, o la inflamación. Dependiendo de su patología, pero habitualmente les pido que descansen 5 días. Okay. Sí, y la mayoría de las recomendaciones de los que producen estos suplementos dicen 24 horas de reposo relativo, a lo mejor un antiinflamatorio tópico en crema o gel, o incluso oral, equivalente a la indometacina, ¿no? El efecto analgésico. Muchos saludos desde Toluca, Leonardo González, muchas gracias. Reconocimiento a todos los ponentes, del doctor Ernesto Santillán Barrera, muchas gracias. Ernesto Santillán Barrera también nos pregunta: indicaciones absolutas y relativas para el uso de viscosuplementación, administración de PRP y biológicos, su efectividad y como complemento procedimientos quirúrgicos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de esto? Lo mencionamos en algún momento en nuestras pláticas. Creo que hay varias preguntas ahí. Sí, pero bueno, viscosuplementación, PRP o complemento quirúrgico. El PRP hay que tener mucho juicio para utilizarlo. Definitivamente hay un tema comercial importante detrás del PRP y siempre hay que tenerlo muy consciente, ¿no? Porque a final de cuentas es un centrifugado a ciertas revoluciones, que si activado o no con calcio, o etcétera. Pero a final de cuentas hay un tema comercial que no debería de haber. Prácticamente podríamos llegar a tener un PRP en nuestros hospitales bien procesado, técnica estéril, ¿no? Ya con lo que se conoce, sin la necesidad del tema de la industria. Eso es un arma de doble filo, evidentemente, porque pues se pone PRP hasta para la caída del pelo. Entonces hay que ser muy juicioso en cómo se usa. Si nosotros queremos encontrar literatura, sobre todo en artrosis, que está demostrado en artrosis con el PRP, que quita el dolor más que el placebo. Y bajo esos datos es que se infiltra el PRP en artrosis, ¿no? En artrosis ya establecida, porque es una inyección intraarticular que no va a ningún lado. Entonces no hay ninguna regeneración. Hay mucho tema comercial atrás y es algo atractivo, de moda y demás, entonces hay que tener mucho cuidado. Más que el placebo, pues creo que si le quieres ayudar al paciente, pues es mucho más barato ponerle hoy en día un esteroide o incluso a veces hasta una viscosuplementación. ¿Cuál es la justificación y los mejores resultados en el PRP en general? Es cuando se utiliza dentro del tejido dañado. Si es en tendón de Aquiles, tendón, si es en el menisco, intrameniscal, si es en el manguito rotador, también intratendón. Esos son los mejores resultados que de Vitoria, de los trabajos de Miquel Sánchez, y creo que hay que basarnos en eso y ser muy juiciosos. No todo es PRP y hay que ir evolucionando con los resultados tanto clínicos como científicos. Indicaciones absolutas no hay para el uso de nada de esas dos sustancias, ni para la viscosuplementación ni para el plasma rico en plaquetas. Como dice Diego, es importante ser muy juiciosos en torno a su uso porque son dos tecnologías que son bastante caras y con evidencia científica sólida, contundente, de momento pobre. Pero me parece que conforme han pasado años recientes y cada vez se ha estudiado más el tema de los ortobiológicos, cada vez tendrán más cabida en el armamentario del ortopedista para el manejo tanto de la artrosis de rodilla, como menciona Diego. Ya hay varios estudios que afirman y comprueban, estudios bien realizados, mejoría del dolor en pacientes con artrosis y también estudios bien realizados en pacientes con meniscopatías intrasustancia, inyectando el plasma rico en plaquetas dentro del menisco, no bajo visión artroscópica, pero sí bajo algún tipo de visualización, ultrasonido,
con cicatrización o mejoría de esa meniscopatía intrasustancia. Entonces, nada absoluto, pero sí muchas posibilidades en torno a su uso, aunque definitivamente en nuestro país sí es difícil conseguir triamcinolona, pues usar a grandes poblaciones ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas es más complejo aún. Sí. Carlos, ¿quieres agregar algo tú? ¿No? Y bueno, con otro uso que se ha estado dando mucho la viscosuplementación es un modo paliativo, es decir, aquel paciente que no se puede operar de inmediato, por ejemplo, específicamente hablando de la rodilla, de una artroplastia total de rodilla, a lo mejor podemos ganar un poco de tiempo. ¿Cuánto? Ya saben que el Ilano GF20 a la dosis máxima en monodosis nos puede dar hasta año y medio de retrasar una artroplastia total de rodilla, o el mínimo son 6 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor se puede utilizar sobre todo para tratar de disminuir el consumo de antiinflamatorios no esteroideos en estos pacientes que sabemos que lo hacen de manera crónica, o a lo mejor también ganar un poco de tiempo y llevarlos a fisioterapia y tratar de suplementarlos con aminoácidos específicos para ganar masa muscular, porque esto va a impactar sobre la recuperación en el posoperatorio, ¿no? Entonces, eso también puede considerarse. Y lo que les platicaba, registren el tipo de viscosuplementación que estamos usando, no combinen productos de Ilano GF20 con ácido hialurónico o hialuronatos, porque no sabemos realmente lo que puede ocurrir. O intentar aplicar las 3 jeringas de 3 mililitros o de 1 mililitro compradas por separado, intentando hacer un símil de Ilano GF20 que viene en presentación de 6 mililitros. Tampoco sabemos el comportamiento biotribológico. Que no haya ocurrido nada en ese paciente, bueno, a lo mejor tuvimos suerte, pero no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, la verdad es que yo creo que lo más congruente es respetar los productos que tenemos, y sobre todo ante este boom que tenemos ya les presenté casi más de 170 productos a nivel internacional, que también medicina, los esteticistas o cirugía plástica lo está utilizando, pues estar muy alerta sobre los productos que vamos a conseguir, siempre en farmacias. Ya les mencioné que hay 2 directos de proveedor, uno de ellos que trae triamcinolona, el otro sorbitol, pero sí intentar hacer pues de todo este panorama de la industria, porque este capítulo está muy influenciado por la industria, lo hemos visto en los congresos, de cómo ha crecido esto, ser más prudentes sobre la selección de los productos que vamos a utilizar con nuestros pacientes y disminuir pues los riesgos, ¿no? Bueno, creo que las preguntas se han terminado. Sí, acá en el foro tenemos una pregunta. Uh-huh. Porque justo la preparación de los hemoconcentrados puede ser un tema incluso desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Entonces, para saber qué tipo de preparación le da. No le doy ninguna preparación actualmente. Me gustaría empezar a utilizar los concentradores que hay comercialmente hablando, pero actualmente no le estoy dando ninguna preparación específica, es directa. Sí, y un comentario, la formación de osteofitos a nivel de la lesión, lo comenta mucho el doctor que da el entrenamiento directamente, pero sí a nivel de evidencia es muy poco. Tengo pacientes con la realización del procedimiento y no lo he logrado identificar al menos. Sí, yo busqué en la literatura específicamente, no lo encontré, habrá que estar atentos, ¿no? Lo que sí encontré no era en relación al trefinado propiamente o a si se hacía la abrasión, lo que sí se asociaba a mayor incidencia de calcificaciones y osteofitos era la combinación de cualquier malla de colágena con PRP. Eso sí tenía un par de reportes. Pero por otro lado también nos dicen que es una forma de potenciarlo, entonces habrá que seguir esperando. Yo nada más un comentario con eso, Carlos, un poco complementando. Esta parte de los osteofitos estuvo descrita en su momento cuando empezó en las microfracturas y sobre todo cuando empezó el desbridamiento condral con fresas que se hizo durante algún tiempo. El tema ahí es el daño al hueso subcondral. Entonces, hoy en día lo que más está recomendado es no usar el microfracturador, que sabemos que es mucho más traumático, sino hay instrumentos comerciales como son los nanofracturadores, que son más profundos y mucho más delgados, es 1 milímetro de diámetro,
y llegan más profundo con mucho menos trauma al hueso subcondral, que es lo que potencialmente puede causar el osteofito. Gracias. Bueno, y también yo creo que hay que agregar el control de la inflamación, porque sabemos que en la fisiopatología de la osteoartrosis el crecimiento del hueso está mediado por la interleucina 2 dentro del proceso inflamatorio. Entonces, las microfracturas, bueno, el hueso también lo ve como probablemente una agresión. El proceso inflamatorio natural de los osteofitos se crea por la presencia de esta sustancia, y yo creo que también es fundamental para nosotros controlar la reacción inflamatoria que puedan este tipo de productos generar en el paciente, ¿no? Para tratar de evitar lo que conocemos dentro de la fisiopatología de crecimiento óseo inflamatorio, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Con esto voy a dar por concluido el bloque de preguntas y vamos a escuchar unas palabras del doctor Guillermo García. Muchas gracias, doctor Álvarez San Martín. Sin duda no me equivoqué al mencionar al inicio que el Comité Académico de Ortobiológicos nos iba a sorprender. Nos ha mostrado que la ciencia y la tecnología en este campo requiere de nuestra atención. En el 2018 y 2019 yo dirigí el comité que se llamaba Banco de Tejidos, y reconozco que la lucha por dar un espacio al estudio de los ortobiológicos requería de un esfuerzo gigantesco. En este caso, ahorita, la demostración del interés que se tiene es que tenemos 265 participantes vía virtual. A nombre del doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y del mío propio, felicito al doctor Raúl Álvarez San Martín y a todos los profesores por esta excelente sesión. Muy buenas noches.